estamos el día de hoy? Espero que muy bien, que todo el día de hoy te salga muy bien, tal y cual lo has planificado. Ya estamos aquí en los consultorios de Cutibalú, que van, como tú ya sabes, de 8:30 a 9:30, a 9 de la mañana de lunes a viernes. Hoy martes, los consultorios vienen con especialistas de Clínica Auna Miraflores y nos acompaña la pediatra Joana Falla Rebolledo. Con ella vamos a conversar sobre anemia infantil. ¿Cómo está, doctor? Buen día, Melissa. Buen día, público oyente. Bueno, las preguntas me imagino que son muchas y ustedes pueden participar en el 342802 y en el 950-210464. Doctora, ¿qué es la anemia? La anemia es una enfermedad que lo que conlleva es a una disminución de la hemoglobina, que es un componente de la sangre, ¿no? Y generalmente, en su mayoría, es por una deficiencia de hierro, que es a consecuencia de una mala nutrición. Aunque vamos a conversar hoy de anemia en niños, ¿se puede presentar en cualquier edad? Claro, se puede presentar en cualquier edad. ¿Cuáles son los síntomas, los signos? Los síntomas que la mami nota en los pequeños, sobre todo, es cansancio, sueño aumentado, fatiga, la coloración de la piel, ¿no? Lo nota la mami al pequeño más pálido, que es lo que lo más refiere. Se enferma constantemente, no tiene la misma energía para hacer las mismas actividades de repente al compararlo con otros pequeños, ¿no? Si es que tuviera en la casa o con algún sobrino, con algún familiar, no es la misma energía, la misma vitalidad un niño que tiene anemia con un niño que está sano, ¿no? ¿Un bebé lactante puede tener anemia? Sí, un bebé lactante puede tener anemia. Porque la leche de la mamá la leche de la mami cuando no se alimentan adecuadamente, ¿no? ¿Cómo? O en esta actualidad, muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque en la actualidad muchas veces también las mamis me introducen la leche de vaca, leches líquidas, antes del año, y esto nos lleva también a que tengamos un niño anémico. Tenía la idea de que la leche de vaca era lo máximo, ¿no es así? No, antes del año no. ¿Por qué? Porque el intestino del pequeño no está preparado para que pueda absorber todos los nutrientes, entonces lo que hace es más evitar y expulsar todos los nutrientes, entonces no tiene, y lo que me lleva es a que el niño presente diarreas y consecuentemente la anemia, se lleva la anemia. Siempre se dice que para los niños, al menos hasta los 6 meses, la leche materna es importantísima, pero sabemos que hay mamás que no tienen la suficiente producción de leche materna y optan pues por leches de tarro, ¿no? Diferentes fórmulas, ¿no? Fórmulas. ¿Son, digamos, buenas en comparación a la leche materna? Nunca ninguna fórmula va a ser excelente como lo es la leche materna, ¿no? Eso tengámoslo claro, pero sí nos ayuda, nos complementa cuando hay una mami que de repente no tiene mucha producción de leche, o tenemos un niño que requiere mucho más volumen que el acostumbrado, ¿no? Para las mamis que tienen que trabajar. Mamis que tienen que trabajar, ¿no? También se recomienda dejar siempre un banco de leche, ¿no? Que es la extracción de leche para las cantidades en el tiempo en que la mamá va a estar fuera y no va a tener al alcance a su pequeño, ¿no? ¿Se puede conservar, esto quisiera que lo tengan claro las mamis, cuánto tiempo se puede conservar en una refrigeradora? O sea, podemos tener la extracción de leche, lo ideal son hasta 4 hasta 6 horas en la puerta de la refrigeradora, siempre en los depósitos que sean de vidrios. Ya saben las mamis que siempre tienen que esterilizarlos, es decir, hervir esos recipientes, ¿no? Y cada vez que se usa y no se queda el poquito, ¿no? Que a veces, por ejemplo, no tomó y guardo ese poquito, no, eso ya se elimina, ¿no? Cuando ya se prepare en un biberón para que tome esa leche, si no acabó el pequeño todo, pues lo que queda en ese biberón ya se descarta. ¿Congelándola duraría un poco más? Para poder aprovechar todas las vitaminas o las proteínas que tiene esta leche, lo máximo serían hasta 6 horas. ¿Cómo la puedo calentar, la leche materna? Con baño María. En baño María, es decir, un recipiente con agua tibia y pongo mi biberón encima, ¿no? No hervirlo. No hervirlo. ¿Por qué? Porque ya pierde sus proteínas, se desintegra. ¿Cómo debería ser la alimentación de una mamá lactante para que su hijo justamente no tenga anemia? La alimentación de una mamá lactante debería estar rica en lo que es proteínas, es decir, lo que tiene
carne, por ejemplo, carne, pescado, verduras, frutas. Lo que las mamis a veces mucho en esta etapa me aumenta más es la ingesta de carbohidratos, ¿no? Como es el arroz, el pan, las golosinas, ¿no? Y entonces nos llenamos más de eso. Lo que necesitamos más es todo lo que contiene, en este caso, el grupo M, el grupo el hierro, ¿no? Que lo vamos a tener, por ejemplo, lo que es más hidrolizable, lo que es más absorbible por el cuerpo, sobre todo son en el grupo hierro, que se encuentra dentro de las carnes de los animales, ¿no? Las vísceras, el hígado, el vaso, la sangrecita, el pescado, ¿no? Que es tan rico. Entonces, esto debería de consumir mucho más la mamá, apoyado de la parte de los vegetales, las verduras que también tienen el hierro, ¿no? Como por ejemplo, todos los vegetales verdes, de hoja verde, es lo que contiene mayor cantidad de hierro. Y nunca olvidemos que la alimentación también de las mamis tiene que estar acompañada de una bebida cítrica para que se pueda absorber o fijar este hierro. A partir de que el niño o la niña cumple 6 meses, ¿cómo debe ser la alimentación? A partir de los 6 meses, la mami lo que tiene que comenzar es a preparar las papillas, ¿no? ¿Y qué es lo que se comienza? Con los vegetales. El brócoli, acompañado sobre todo siempre del hígado, de la sangrecita, ¿no? Antiguamente se consideraba que la alimentación en un lactante a partir de los 6 meses se iba haciendo por etapas, excluyendo ciertos tipos de alimentos como podía ser el pescado o los cítricos hasta postergarlos cierta edad, ¿no? Generalmente era hasta los 9 meses, pero ahora no. Ya desde hace un tiempo atrás ya podemos iniciar todo tipo de alimentos, iniciarlo desde los 6 meses, ¿no? Hay un mito, no sé si será mito, ¿verdad? Que me gustaría que nos lo aclare. Para que el bebé esté listo para comer, hay que darle agüita de mondongo. Eso es mito, ¿no? Que, bueno, no estoy en contra de los mitos, pero no le ayuda al pequeño, ¿no? No produce ningún efecto. No produce ningún efecto. Lo único que sí siempre es la higiene. La higiene en el preparado de los alimentos y la conservación sobre todo. Por eso es que se solicita, se les pide a los padres que cada vez que se prepara las papillas en los pequeños, para poder aprovechar la máxima cantidad de nutrientes en un niño, es preparar del instante, ¿no? Como se dice, no comidas de repente de la mañana para la tarde, para la cena, para un pequeño, ¿no? Si es que yo quiero realmente aprovechar los nutrientes en el pequeño al máximo. Ahora que estamos en verano y la hidratación pues es muy importante, sí. ¿Cómo debemos hidratar a nuestro niño? Es muy importante ahora, por ejemplo, en esta época de verano, si nosotros adultos ingerimos más líquidos, disminuimos la cantidad de comida. Entonces en los pequeños en esta época de verano pasa lo mismo, ¿no? Entonces muchas madres llegan y nos solicitan, nos preguntan, nos dicen, no, mi hijo está comiendo menos, es la estación. Entonces, ¿qué hacemos ahí y cómo lo hidratamos? Para responder tu pregunta, es con los jugos, ¿no? Los jugos, la ingesta de frutas licuadas, ¿no? Con agua para poder aumentarlo. Entonces, los jugos es la mejor etapa ahorita para poder hidratarlos y también nutrirlos. ¿Con qué endulzamos? Mira, esa es una muy buena pregunta. Cuando nosotros acostumbramos desde pequeños a no utilizar mucho azúcar, ¿no? A disminuir la cantidad, inclusive algunos no lo utilizan simplemente con el dulce de la misma fruta, entonces no necesitan, ¿no? Porque se acostumbra. Es cuestión de ir acostumbrando al pequeño desde que nace a disminuir, ¿no? Podemos utilizar el azúcar, pero en menor cantidad, ¿no? ¿Qué hay de la stevia? De la stevia es un componente que sí nos ayuda, sobre todo en los pacientes que tenemos tendencia a ser diabéticos, por ejemplo en los pequeños, ¿no? Tenemos padres diabéticos, tenemos un niño que está obeso, o sea, por encima del rango, ¿no? Entonces podemos ayudarlo, ¿no? Con la stevia. ¿Se puede usar stevia desde muy pequeñitos? ¿O el azúcar o la miel? La miel también nos podría ayudar, el azúcar también, pero lo ideal es acostumbrar ahora al pequeño, disminuir o tratar de utilizar la menor cantidad de azúcar. Hay frutas que son muy dulces, por ejemplo el mango, ¿no? El mango, el plátano, por ejemplo, un jugo endulzado con un plátano, entonces no vas a sentir el sabor que esté simple, ¿no? Que no tenga el dulcecito. Bien, ahora, ¿qué consecuencias podría tener un niño cuya anemia no es tratado a tiempo?
Las consecuencias es que esa sangrecita, la anemia que va a tener la menos concentración de la hemoglobina, va generando una anemia que se va haciendo crónica, que va siendo de difícil tratamiento, ¿no? Entonces, cuando ya tenemos una anemia crónica, pues definitivamente que nos va a llevar a diferentes enfermedades. ¿Por qué? Porque al tener la anemia, las defensas bajan y tenemos un sistema inmune mucho más disminuido y estamos más expuestos a diferentes patologías. Entonces, si yo no tengo una anemia que no estoy siendo tratada, pues posteriormente ya no solo voy a tratar una anemia, sino otras enfermedades estas diferentes enfermedades me van a hacer que me dificulte el tratar la anemia de fondo, ¿no? Inclusive podemos llegar a un niño que puede ser una anemia crónica, un nivel de hemoglobina muy disminuido, en el que el niño se acostumbra, y cuando llegan a hacer un control, los padres o presentan algún tipo de enfermedad, inclusive podemos llegar hasta que el niño puede necesitar una transfusión de sangre, ¿no? Entonces, ¿podría un niño también llegar a morir por anemia? Cuando tenemos una anemia que es muy crónica, que no se encuentra la causa, ¿no? O sea, que no ha sido estudiada la causa, que no ha sido vista por los papás, puede ocasionar. ¿Hay algún factor genético aquí que influye o no? No, los factores que nos aumentan, nos predisponen al pequeño, es que de repente sea un niño prematuro, que sea de repente un niño con una mamá de que tuvo una hemoglobina baja. También son factores que me predisponen un poco más, ¿no?, a presentar anemia. Vamos a ir a una pausa. Nos están indicando en estudios que debemos ir a un pequeño corte, pero ustedes por favor no se vayan, porque estamos conversando con la pediatra Giovanna Falla sobre anemia infantil. Ya regresamos. Aquí de regreso, justamente escuchando esta canción que tiene que ver con la anemia infantil, y ese es el tema de hoy. Bueno, doctora, conversábamos en interno sobre la importancia de los controles, ¿no? A veces creo que hasta cierta edad los más pequeñitos toman mucho interés en los controles, y ya al año creo que ya se olvidan. ¿Cómo les afecta eso? ¿Por qué son importantes los controles? Eso es un punto muy importante. Como tú lo mencionas, muchos los papis se nos olvidan ya de hacer los controles de la hemoglobina, ¿no? Generalmente nosotros, cuando recién están pequeñitos, solicitamos exámenes de hemoglobina a los 4, a los 6 meses antes
de iniciar la alimentación, porque acuérdense que cuando estamos en el lapso en que terminamos con la lactancia materna exclusiva, o sea, simplemente la lactancia era su fuente de alimentación y pasamos a la alimentación ya complementaria, hay un déficit a veces en este transcurso, hay una baja de hemoglobina. Entonces nosotros antes de iniciar, los pediatras recomendamos un control previo para poder ayudar al pequeño en este lapso, en este trance, ¿no? Posteriormente es muy recomendable hacerle los controles cada 6 meses o cada año, al menos, ¿no? Al menos 1 o 2 controles al año. Salvo que yo tenga un paciente que ya esté diagnosticado, porque el diagnóstico lo hace el médico, en este caso el pediatra, ¿no? Estamos hablando de anemia en niños, hacemos el diagnóstico. Si yo tengo un diagnóstico de una anemia, entonces el control posterior va a ser después de 3 meses y 6 meses. ¿No? Que sí tienen que hacer sí o sí un control de un pequeño. Y lo mínimo que tienen que hacer los papás es hacerlos el control 1 o 2 veces al año, ¿no? Y tiene que ser evaluado por un pediatra. Doctora, ¿la anemia se diagnostica a través de un análisis de sangre? Un análisis de sangre, ¿no? Un examen de hemoglobina, ¿no? Y vamos viendo los factores para determinar qué tipo de anemia, porque ahora estamos hablando de una anemia causada por una falta de ingesta, ¿no? Que es una anemia ferropénica, por la falta de la ingesta. ¿Eso existe en niños? Ajá, estamos hablando de eso, ¿no? Porque existen otros tipos de anemia que es por otras diferentes causas. Cuando en el embarazo una mamá estaba con anemia, ¿el bebé nace con anemia también? No, le predispone. Como te hablaba, ahora son factores que predisponen, pero que no. No es que el niño va a presentar anemia, pero le predispone a presentar posteriormente. Ahora para ingresar al colegio están pidiendo examen de hemoglobina, que me parece algo realmente estupendo. ¿Por qué? Porque muy cercano tenemos varios centros de salud donde se puede determinar este examen, ¿no? Este examen de hemoglobina es un examen muy sencillo. ¿Es muy caro? No es caro, el costo es mínimo, la verdad. Ahora, si hablamos de los pacientes de que tienen de repente en un colegio estatal, puede haber una posta cercana que es un examen gratuito. Ahora en los menores en 5 años es un examen gratuito. ¿Cómo deberían ser las loncheras ahora que ya estamos a punto de iniciar? Porque nos preocupamos las mamás, bueno, no nos preocupamos mucho, creo, los papás y mamás, creo que no sé si es por el apuro o por descuido, cómo llamarlo, le envían la galleta, el jugo embotellado, y eso también pues es mala alimentación que a lo largo le va a producir una anemia. La verdad que esta cultura que tenemos ahora de ese tipo de loncheras es más por el apuro que vivimos todos, ¿no? Porque ahora todas las mamás, papás salen a trabajar muy temprano y a veces el tiempo no les gana. Pero lo que sí les recomendamos ahora es las bebidas, los jugos. Los jugos sobre todo tienen que ser preparados tratando de que en el último instante con agua fría para que esto no se malogre, no se descomponga por este calor. Acompañado de frutas, al menos 2 frutas en la lonchera que puedan ser previamente lavadas, por supuesto, para evitar diarreas en los pequeños y puedan nutrirlos, ¿no? Otro de los alimentos que podemos utilizar son, por ejemplo, las carnecitas, ¿no? De repente a un niño que le puede gustar una carnecita, unos pedacitos que le podemos poner en su lonchera, ¿no? Otro punto importante es que para poder nosotros nutrir a un pequeño, lo mínimo que necesitamos, la cantidad para que más o menos sepa la mami, es que se guíen por la palma de la mano en cada porción, ¿no? La palma de la mano del pequeño es lo mínimo que necesita para obtener la fuente del hierro. Por acá nos están dejando preguntas en las redes, les agradecemos de verdad que nos sigan. Mercedes Gutiérrez Chida, ¿cuánto de hemoglobina debe tener un niño en edad de 3 a 5 años? Es su pregunta. De 3 a 5 años, lo mínimo, si estamos hablando de un pequeñito o una pequeña, es de 12.5, es lo mínimo que debería de tener de hemoglobina. Bien, y esto se corrobora con el examen. Con el examen, sí. Y la hemoglobina, aprovechando esta pregunta, tenemos que verlo de acuerdo a la edad. No se asusten de repente una mami que tiene un niño de 6 meses y tiene una hemoglobina de 10. Pues no, el rango a los 6 meses varía, ¿no? Baja hasta los 9.5. Es diferente de acuerdo al grupo de edad. Ahora se dice o se cree que un niño gordito es un niño sano, está muy bien alimentado. Doctora, por favor. Sí, no, definitivamente, ¿no? Un niño gordito no quiere decir que sea un niño sano, un niño flaco es un niño sano, ¿no? Porque muchas veces es muy común que yo vea
a un paciente que me acude a la consulta gordito, solicito los exámenes y está un niño con anemia, ¿no? ¿Por qué? Porque en este tiempo lo que aumentamos o damos más a los niños son la presencia de los carbohidratos, los dulces, ¿no? Una mala alimentación, porque no estamos dando los alimentos que realmente contienen el hierro y que le van a nutrir al pequeño. Unas preguntas por acá nos escriben. Mariela nos dice: doctora, ¿cada cuánto tiempo debo hacerle un examen de hemoglobina a mi hija? El examen, como lo mencionaba, depende del grupo de edad, pero lo importante al menos es 1 o 2 veces al año, siempre y cuando no sea un paciente que haya sido diagnosticado con anemia. Si ha sido un paciente diagnosticado con anemia, yo necesitaría hacerle un control a los 3 y a los 6 meses posterior. Acá ella misma pregunta si las cantidades de antibióticos a los bebés y niños les produce anemia. Ya, el antibiótico lo que me hace es, ¿por qué yo doy un antibiótico? Porque hay un proceso infeccioso. Si hay un proceso infeccioso, quiere decir que yo tengo un sistema inmune bajo. ¿Por qué es que se relaciona el antibiótico hacia la anemia? Porque en un paciente que no está sano, está enfermo, hay una disminución del apetito. Entonces la nutrición no es la misma. Disminuye más la ingesta del antibiótico. Entonces eso es lo que me hace que comiencen a bajar las defensas, ¿no? Nos hacen llegar preguntas también de Ayala. A veces los chicos que ya están en la preadolescencia no quieren comer mucho por no verse gorditos. ¿Qué suplemento puede ser adecuado para fortalecerlos contra la anemia? Es muy importante en esta época también de la adolescencia, que es una etapa muy difícil en los pequeños, sobre todo en los varones, es ayudarlos, sí. Previamente hay que hacerle unos controles porque no se puede utilizar nada más las vitaminas, o en este caso utilizar el hierro tiene que ser recomendado por un médico. Tienen que hacerse unos exámenes, determinar si es que no tiene, por ejemplo, parásitos, que es un control que hay que hacer en los pequeños siempre, porque eso también nos puede llevar a la anemia. Entonces, una vez que yo tengo los controles, sí, es bueno utilizar en estos pequeños, ayudarles con vitaminas, ¿no? Sobre todo que tengan hierro y el calcio, ¿no? En la etapa en la adolescencia, que es muy importante porque comienzan con el estirón puberal en los varones y en la mujercita con la menstruación. ¿Suplementos no significan estas bebidas energizantes que nos ofrecen en la empresa? No, esos no son suplementos vitamínicos, ¿no? Los suplementos vitamínicos complejos, de acuerdo al tipo que nosotros queremos ayudar, es muy diferente inclusive que el hierro, que es un tipo de medicamento para tratar o aumentar la hemoglobina. Es diferente, no son los energizantes. Bien, doctora, de verdad que no puedo creer que ya faltan pocos minutos para culminar, pero la verdad es que nos gustaría saber si hay alguna manera de prevenir la anemia, recomendaciones para papás. Claro, a los papás que nos están escuchando, la anemia se previene en casa, porque es de acuerdo a la alimentación, comenzando con el aseo. Por favor, a las mamitas ahorita, la conservación de los alimentos es muy importante. La preparación, como les explicaba anteriormente, es muy importante de que los pequeños, para poder utilizar los nutrientes de los alimentos, prepararlos, ¿no?, de inmediato y ingerirlos. La alimentación, por favor, que tenemos, como les explicaba, el hierro lo vamos a encontrar tanto en la carne de los animales, en las vísceras, que debe de ser ingeridas en los niños menores a 5 años al menos 3 veces por semana. La presencia de las legumbres, de la lenteja, que es lo que contiene mayor hierro, al menos 3 veces por semana. Las vegetales, la fruta, los vegetales verdes, acuérdense, mamita, todos los que tengan hoja verde tienen mayor cantidad de hierro, que en su posible, si puede ser consumido durante la semana, es mucho mejor, igual que las frutas. No se olviden, la uva, la soya también es un componente que tiene que estar dentro de la alimentación de nuestros pequeños durante la semana, que son alimentos que tienen hierro. Y adicional a eso, no se olviden de la bebida cítrica, que la bebida cítrica tiene un factor. ¿Qué factor? Es que absorbe, o sea, ese hierro sea incorporado a nuestro organismo, ¿no? Eso nos va a ayudar la bebida cítrica. ¿Qué tipo de cereales les podemos dar a nuestros hijos? Porque bueno, sabemos que los que nos venden en tiendas pues son demasiado azucarados. Eso, los cereales sobre todo sin azúcar es lo que nos va a ayudar, que también contienen fuente de hierro, ¿no? Y el yogur, de preferencia yogur natural. Yogur natural.
Bien, entonces, si ustedes tenían alguna duda, yo creo que ya las hemos despejado todas con la doctora. Doctora, antes de culminar, no sé si le gustaría agregar algo. Sí, a los papis en esta época ya estamos próximos a iniciar también el colegio, ¿no? A preparar nuestras loncheras nutritivas, a olvidarnos un poquito más del azúcar, de los carbohidratos, darle preferencia a todo lo que tiene proteínas, verduras, vegetales, y no se olviden también de llevar a sus pequeños a sus controles, ¿no? Que es muy importante si es que ustedes notan algún cambio o no, simplemente no ven, tienen un niño sano, gracias a Dios, pero hay que hacerle su control siquiera 1 o 2 veces al año de hemoglobina. Y si alguno de nuestros estudiantes quisiera contactarse con usted, ¿en qué horario lo encontramos? Yo me encuentro en la Clínica 1, en la sede del Parque Infantil, todas las mañanas, ¿no? De lunes a sábado. Bien, doctora, estuvo con nosotros la pediatra Giovanna Falla Rebolledo. Hemos hablado mucho sobre anemia infantil y cualquier otra duda ya saben en qué momento la pueden encontrar en Clínica 1. Muchas gracias, doctora. Gracias, Melissa, muy amable.